Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa producido por La Guía Escéptica, promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la línea de Polos en Serial. Les habla Aurora Gutiérrez, y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Julio Gutiérrez, Hola, sujetos de derecho. y hoy nos acompaña como invitado Miguel León Untiveros, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? quien es abogado por la Universidad Católica, doctor en filosofía por la Universidad de San Marcos y que actualmente se desempeña como profesor de la maestría de epistemología en la Universidad de San Marcos e investigador en temas de filosofía de la ciencia y lógica. Gracias por acompañarnos. Gracias también. Lo invitamos a propósito del tema de filosofía del derecho, ¿sí? A raíz de una inquietud que tuvo Julio sobre ¿Relación? entre la relación entre la filosofía, entre lo legal y lo moral y otras cosas. Sí. Bueno, pero antes de pasar al tema de fondo, Víctor nos va a comentar un poco sobre la noticia que ya todo el mundo debe haber leído en su feed de Facebook, sobre la noticia del descubrimiento de planetas aparentemente similares a la Tierra. Víctor, por favor. Sí, bueno, eso es una noticia que ha dado la vuelta al mundo. No sé si vieron hace una semana que la NASA anunció en varios medios de comunicación el descubrimiento de 7 planetas, de los cuales 5 tendrían una masa similar o un diámetro similar al de la Tierra, ¿no? Serían planetas rocosos, y 2 estarían más o menos del tamaño, un poco más pequeños del tamaño de Marte, ¿no? Son planetas que orbitan una estrella que ya es conocida, que se llama TRAPPIST, en TRAPPIST 1, ¿no? En la constelación de Acuario, ¿no? Y estos planetas están orbitando alrededor de una enana ultrafría. La enana ultrafría, lo interesante de esta estrella es que es mucho más chica que el Sol. En realidad es un poco más grande que Júpiter. Si Júpiter hubiera acumulado un poco más de masa, brillaría, ¿no? Habría suficiente, digamos, gravedad y masa como para iniciar una fusión nuclear ahí, ¿no? La enana ultrafría solamente tiene el 8% de la masa del Sol, nada más, pero brillaría por 10.000 millones de años, ¿no? Que es mucho más de la vida útil del Sol, ¿no? Y eso permitiría digamos, que evolucione vida y que se extinga y que vuelva a evolucionar y que se extinga por un montón de tiempo, ¿no? Es que estos planetas, como varios están en la zona habitable, digamos, los planetas son el B, el C, el D, E, F, y G y H. Entonces, a partir del planeta E, F y G, esos 3 estarían dentro de la zona habitable, ¿no? Que es mucho más cerca de lo que está ahora la Tierra del Sol, ¿no? ¿Por qué? Porque es una estrella que es más pequeña y más fría, entonces la zona habitable es mucho más cerca, ¿no? Y también, como están más cerca, no están girando, como sucede con los planetas como con Venus o como la Tierra y Marte, que están en rotación, sino que más bien están siempre un lado da permanentemente a la estrella, ¿no? Entonces sería interesante ver cómo son los sistemas, digamos, de clima de esos planetas, ¿no? Donde tiene un lado permanentemente dando al Sol. Entonces, claro, supongo que ya en los próximos años se sabrá un poco más la composición de estos planetas, pero se piensa que podría haber agua líquida, por lo menos estarían a la temperatura ideal y tendrían los componentes necesarios para tener agua líquida en su superficie, ¿no? Y eso obviamente abre la posibilidad de que tengan vida, ¿no? Es un sistema que está, claro, está relativamente cerca en sentidos astronómicos, ¿no? A 39 años luz de distancia, ¿no? Y con tecnología actual demoraría, pues, digamos, con un cohete como el que lleva a la Luna, demoraría 300.000 años en llegar, ¿no? Tendría que uno viajar a una velocidad, digamos, importante a comparación a la velocidad de luz para llegar en un tiempo razonable, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con las nanonaves de Stephen Hawking, que o sea, son teóricamente posibles estas naves, podrían viajar, que son en realidad chips
Son micronaves, son muy pequeñas. Claro, cuando tienen poca masa es fácil acelerarlas, ¿no? Y podrían llegar a un 20% de la velocidad de la luz, ¿no? Que es 300.000 kilómetros por segundo. Y sacando el cálculo, podrían hacer el viaje en 200 años, ¿no? Que es mucho menos que cientos de miles de años, ¿no? Entonces podrían llegar en 200 años, pero claro, una vez que llegan, la información que emitan de allá llegaría pues en 40 años, ¿no? Obviamente un viaje sin retorno, ¿no? Un viaje allá todavía está como de ciencia ficción, ¿no? Lo interesante es que, mira, se han descubierto un montón de planetas desde el primer planeta. El primer planeta extra, digamos, sistema solar fue descubierto el 95. Y desde entonces se han descubierto casi 4.000 planetas extrasolares, ¿no? Y es cada vez más fácil descubrirlos. Y lo que hacen es observan a la estrella y ven si se mueve de lado a lado, ¿no? Y si se mueve, en qué patrón se mueve de lado a lado, ¿no? Porque cada pequeño planeta lo que hace es jala a la estrella a un lado y es al otro. Claro, normalmente la Tierra se mueve mucho más que el Sol, pero el Sol también de alguna manera está siendo afectado por la Tierra, obviamente más por Júpiter. Será más fácil detectar un planeta como Júpiter que mueve más al Sol de lado a lado, ¿no? Entonces esa es una manera, ¿no? Ver cómo la estrella bambolea de lado a lado y uno puede calcular de acuerdo a ese bamboleo cuántos planetas orbitarían y cuánta masa tendrían, ¿no? Otra manera de detectar los planetas es observando qué tanto se atenúa o qué tanto baja la luminosidad de la estrella cuando el planeta pasa justo por delante. Entonces el planeta tapa muy poco la luz de la estrella, pero puede ser un porcentaje mínimo, pero igual eso puede ser detectado con un telescopio como el de Kepler, por ejemplo, y de esa manera saber más o menos qué tamaño tendrían esos planetas, ¿no? Claro, lo más interesante son los métodos con los que se hacen estos descubrimientos, ¿no? Toda la tecnología que es necesaria y que se tenía que producir para tener estos descubrimientos. ¿Eso te Eso parece me más parece. interesante que el documento en sí? Sí, Ah. sí. Por todo lo que, o sea, todos los métodos, por ejemplo, los que está contando Víctor de que la Ajá, estrella se tiene que ajá. mover, todo eso. O sea, son como cosas que te ingenias para poder descubrir ese tipo de cosas, ¿no? Interesante. O Sí. sea, este es un caso Sí. en el que para ti, cuando alguien señala, ves el dedo de verdad y el dedo es más interesante que lo que está señalando. No, o sea, No también lo es digo, interesante, ¿no? no lo También, digo o sea, mala onda, lo digo de hecho, a no, veces, claro. sí es bueno mirar el dedo, ¿no? Sí, o sea, también es interesante que hayan 7 planetas, pero no es tan consecuente en el sentido que están muy lejos. Ah, ¿Me claro, entiendes? claro. Pero Pero, lo que sí ¿sabes? está cerca es toda la tecnología que se ha tenido que desarrollar. Claro. ¿Sabes qué tipo de consecuencias sí tiene? Consecuencias filosóficas. Consecuencias Sí, tiene filosóficas. consecuencias filosóficas, porque la sola posibilidad de que exista lugares que albergan vida basada en carbono, vida similar de alguna manera a la vida que existe en la Tierra es una... Sí, sí. O incluso el hecho de poner todo en perspectiva otra vez. O de pensar si puedes pasarte realmente tantos años aislado de la población humana. Y son órbitas, para que vean más o menos comparativamente, son órbitas que demoran en completarse muy poco. Por ejemplo, el TRAPPIST-B gira en prácticamente 2 días, ¿no? O sea, 1.51 días, dar toda una vuelta a la estrella. Y de ahí va subiendo, ¿no? 3 días, 4 días. El E, por ejemplo, demora 6 días. El F, 9 días. Y el H, que es el último, demora más de 20 días, ¿no? La Tierra, en cambio, se demora 365 días, ¿no? ¿no? Está mucho más lejos de la estrella que estos planetas, ¿no? Sí, yo tendría más de 1000 años en ese planeta. Sí. Sí. Imagínate, serías más sabio. Sí. Bueno, pero aprovechando hablando sobre las consecuencias filosóficas y la poca importancia que tienen nuestros problemas ahora, en comparación con esto, pasemos de frente al tema de fondo. Entonces, hoy día tenemos a Miguel León Untiverus. ¿Qué dirías que es la filosofía del derecho? Bueno, es la reflexión de lo que es el derecho, para qué sirve el derecho en la sociedad y, digamos, cuál es el tipo de conocimiento que se logra para aquellas personas que estudian derecho y cuál es la finalidad de ordenar una sociedad a través de reglas. Y un concepto clave en el derecho es el concepto de ley, ¿no? Sí, claro. ¿Qué cosa es una ley? ¿Y qué cosa debería ser una ley? Bueno, lo primero que se me ocurre es hacer una suerte de contrastes, ¿no? Básicamente, la ley legal o la ley jurídica no es una ley científica,
porque por un lado no describe la naturaleza y por otro lado no se expresa matemáticamente. Tampoco es una ley lógica porque, digamos, no tiene que ver con la manera como pensamos respecto de un razonamiento correcto o incorrecto. La ley básicamente es un mandato, es una expresión de carácter imperativo que ordena a un grupo de sujetos, ¿no? Para, digamos, hacer o, digamos, algún tipo de actividad que, por decirlo así, grosso modo, sea interesante o relevante para un país en concreto, ¿no? Grosso modo, eso puede ser. Ahora, digamos, si tú quieres hablar de las fuentes, o sea, digamos que de dónde surge la ley, ya es un tema un poquito más complicado, es decir, que si la ley surge de fuentes algo así suprahumanas o como de la naturaleza, o simplemente son las humanas, ¿no? Y ahí ya tenemos toda una serie de diversas posturas alrededor de lo que es la ley, ¿no? Sí, ese es un tema muy interesante. De repente podemos tocar la superficie de ese tema. Sí, yo quisiera hacer una pregunta porque he estado también reflexionando un poco sobre la diferencia entre una ley científica o una ley natural, si quieren, y una ley en derecho, ¿no? No sé si estarías de acuerdo en que las leyes en derecho o las leyes que establecen los pueblos son leyes contingentes, ¿no? Como, digamos, las leyes del juego de ajedrez o como las leyes de tránsito o las reglas para el tránsito, ¿no? Que, bueno, es por mera contingencia o por mero acuerdo digamos, nos hemos puesto de acuerdo y el rojo significa pare y el verde significa avanzar, pero en otro planeta, por ahí que otros colores simbolizan otras cosas en un ambiente similar como el tráfico, ¿no? O sea, son leyes que podrían cambiar o en algún momento la especie humana y todos los pueblos se pueden poner de acuerdo en leyes que, si bien es cierto han sido creadas, alcanzan cierta universalidad, como sucede con los derechos humanos, ¿no? La gente que cree en los derechos humanos piensa que esas leyes, digamos que los niños tienen derecho a la educación y tienen derecho a una serie de cosas, universalmente, y que va a llegar un punto en que ya, si bien es cierto, tienen un origen contingente, deberían aplicarse a todos los seres humanos hacia el final de los tiempos, ¿no? ¿Se podría llegar a eso y ser en algo similares a las leyes naturales? Bueno, por lo que yo entiendo de ley científica, básicamente con esto se quiere dar a entender, digamos, para los empiristas lógicos, eran enunciados de primer orden, en lógica clásica, ¿no? Y que, digámoslo así, tenían un valor de verdad. En ese sentido, describían el mundo. Una ley jurídica no se expresa en términos de lógica, más allá de que uno pueda decir que existe una lógica subyacente, pero no son formulados, no son expresados de manera formal, ni siquiera matematizada, y tampoco estadística, dicho sea de paso, y son expresados más bien en lenguaje natural, ¿no? Por ejemplo, el artículo 106 del Código Penal, de nuestro Código Penal, el código donde se regula las sanciones de carácter criminal, dice: el que mata a otro será sancionado con una pena privativa de libertad entre 6 a 20 años. Aun cuando ahí haya números, ¿verdad? No se tiene pues la idea de que son números naturales, de que es un intervalo, etcétera, etcétera. Entonces la formulación básicamente es, como digo, del lenguaje natural. Y lo que intenta no es describir el mundo, sino lo que de alguna manera es cambiar el mundo. Es decir, esa norma que yo te he citado, es el texto, lo que en el fondo tiene es una prohibición de matar, como en el Antiguo Testamento, ¿no? No matar, ¿no? Entonces no se trata de describir el mundo, sino se trata de, digamos, restringir o proscribir cierto tipo de conductas. Pero hay una proposición lógica escondida, ¿no? Es como, si es que matas, entonces tal cosa, digamos, hay una... Claro, pero, No. o sea, pero eso sería como una predicción.
O sea, puede ser falso si es que cuando matas y no tienes esa pena, resulta la ya, predicción claro. falsa porque es una falsa predicción. Claro, puedes verlo como una predicción, pero digamos que partes del hecho de que ocurre asesinatos o muertes, ¿no? Y lo que quieres es que no ocurran esas cosas. En cambio, una ley más o menos científica diría, no, algo así como en la ciudad tal, entre tal y tal poblaciones, se genera tanto tipo de muertes con un intervalo de confianza del tanto por ciento, ¿no? Entonces, lo que hace la segunda proposición científica es describir un estado de cosas. Mientras que una proposición o un enunciado jurídico lo que hace es cambiar ese estado de cosas por otro que se supone que es mejor. Ahora, volviendo al origen de las leyes, hay un párrafo de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, ¿no? Que dice, por ejemplo, sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Entonces, por ejemplo, Ujú. aquí hay, en este enunciado hay algo que dice que sostenemos estos hechos como evidentes, ¿no? Ese sería un posible origen de la ley, algo que sea evidente. Bueno, qué buena pregunta, ¿no? Pero digamos que sí, pues hay ciertos filósofos del derecho que sostienen la evidencia como una suerte de criterio de verdad o forma de reconocer la verdad de ciertos derechos, digámoslo así, en el sentido de derechos subjetivos, ¿no? Eh, digamos, esto no es un tema aislado del derecho, ¿no? Digamos que hay en la filosofía de las matemáticas filósofos que creen que las verdades matemáticas son evidentes. Por ejemplo, Frege, Gottlob Frege, es un filósofo bastante conocido, y él sostenía de que las verdades matemáticas, ¿no? Son evidentes para cualquier hombre educado, ¿no? Entonces, no había por qué justificarlas ni nada por el estilo. O sea, ¿no creí en las pruebas? En las verdades matemáticas, como por ejemplo los axiomas, digamos, piensa en los axiomas de la teoría de probabilidades, ¿no? La teoría de probabilidades se fundamenta en axiomas, y estos axiomas son postulados, es decir, enunciados, que para Frege eran evidentes, ¿no? ¿No? Para un freguiano, no para Frege, porque Frege surgió antes de la actual axiomatización de la teoría de conjuntos, sino para un freguiano, para alguien que piense como él, para un logicista propiamente dicho, pensaría y postularía de que los axiomas en general son evidentes por sí mismos, son verdaderos por sí mismos, y eso se lograría a través de la intuición. Sobre la diferencia entre la ley científica y la ley en derecho, ¿no? La ley científica es descriptiva y en derecho es normativa, ¿no? O sea, no le interesa el estado de una sociedad, sino qué normas la sociedad debería seguir para llegar a un mejor estado, de ser la libertad o la felicidad, ¿no? Como en como en la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Como que leyó Julio. Pero aún la duda se mantiene, ¿no? Se puede llegar, digamos, como seres humanos, podemos llegar a un solo conjunto de leyes que sean universales, normativas, digamos, pero universales. Mm, Por ejemplo, el no matar, ¿no? Porque hay varias sociedades, claro. no sé, desde el código de Hammurabi hasta las constituciones actuales, el matar no está bien visto y está sancionado, ¿no? Entonces tal vez hay algunas cosas que sí sean universales. No hay ninguna sociedad donde sea válido torturar a los niños, ¿no? Que sepamos, que nosotros sepamos. Que sepamos, ¿no? Entonces tal vez se pueden construir un conjunto de normas universales o ese proyecto es fútil. No creo que sea en vano o irrelevante o fútil, como tú dices, ¿no? Sino que, digamos, la aproximación que alguna vez me entusiasmó fue esto de los moral facts, de los hechos morales, pero que, digamos que ahí se tiene que reconocer en cuanto a los hechos morales. Los hechos morales quiere decir de que habría más o menos tres valores morales, dentro de ellos la cooperación, que tienen un arraigo o una base en la idea de evolución de la especie humana. Entonces, como que estos podrían dar lugar a hablar de la universalidad de ciertos derechos subjetivos. Pero el asunto es que así como existen, digamos así, valores morales positivos que tienen su base en la evolución,
también existen valores morales negativos con base en la evolución. Por ejemplo, la discriminación, la dictadura, ¿no? El machismo. Yo no sé si es el machismo. Entonces, asumiendo que sea así, el asunto es ¿y cuál elegimos y por qué elegimos lo de signo positivo y descartamos lo de signo negativo? Esa elección ya no tendría una base directa en la evolución, sino ya sería cultural. O sea, llevándole un tema práctico de esto que dijo Julio, por ejemplo, de que hay verdades que son evidentes, llevando un tema práctico, no hay nada en la realidad que nos haga ver que es evidente que una persona de una raza diferente, o que una mujer tenga que ser necesariamente tener los mismos derechos que un hombre. No hay nada en la realidad que nos haga que no diga que eso es evidente, sino que nosotros lo construimos y lo decidimos y lo imponemos, o sea, de alguna manera imponer en el sentido de que lo legalizamos. O si es que hay algo que es evidente. Yo soy, digamos, en cuanto a la discusión de, por ejemplo, los objetos matemáticos, yo soy platonista, ¿ya? Uh-huh. Y el platonismo sostiene que existen objetos, entidades abstractas que no son reducibles a, digamos, fenómenos físicos que existen. Por ejemplo, los conjuntos y los números, etc. Uh-huh. ¿Por qué? Porque de cara al siglo XX, si bien es cierto, no hay tal cosa como una unidad, ¿no? O como una suerte de guías generales o criterios generales para determinar la unidad del conocimiento, pero digamos que también han habido resultados importantes en el sentido de que no todo se reduce a convención. Uh-huh. Ya, es bien, incluso las mismas matemáticas tienen elementos convencionales, pero no todas las matemáticas se pueden reducir digamos, a fenómenos culturales, por decirlo así, ¿ya? Uh-huh. Entonces, esto llevándolo un poco a nuestra área, que es el derecho, ¿no? Es lo complicado de los derechos subjetivos evidentes, ¿no? Válidos por evidencia, es precisamente en que no tenemos claro qué es la evidencia. Pero eso es en términos generales, ¿ya? Pero si en el caso concreto tú me preguntas si una mujer debe tener los mismos derechos, yo creo que la respuesta tendría que ser sí, efectivamente, claro. Y no es un tema solamente cultural, sino ya es un tema de que para mí eso resulta bastante claro y aun cuando apele a la evidencia. Nuevamente, hay que distinguir dos tipos de discusión. Una es la discusión del caso concreto entre Aurora y Miguel, ¿no? En que Aurora dice, ¿es verdad que los derechos, o que yo como mujer tengo tantos derechos como tú? Y yo diría, bueno, sí, efectivamente, y para eso creo que dos personas más o menos educadas deberían estar de acuerdo. Pero ya cuando saltamos a un nivel, a un metanivel, a un tema mucho más complicado como es el discurso filosófico, el problema es que no sabemos qué es la evidencia o la autoevidencia, ¿no? Entonces, digamos que hay que distinguir esas dos niveles de discurso, diría yo. Pero en todo caso, Sí. podríamos decir que no es verdad que sea evidente sin necesidad de que sea verdad que no sea evidente. O sea, podemos decir que nos podemos abstener de señalar que es cierto que no es evidente. Oh, perdón, Bueno, que no es cierto que sí. yo te respondería de una manera que yo sé que no te va a dejar conforme. Yo diría que a nivel de la situación concreta diría que es verdad que Aurora tiene la misma dignidad que tiene cualquier hombre, pero a nivel de un metalenguaje o un contexto mucho más complejo, te diría que no sabemos lo que decimos cuando decimos que es evidente. Claro, pero eso está bien, porque por lo menos estamos, claro, pero como no sabemos lo que decimos, entonces tendríamos que abstenernos de decir que es evidente, hasta que lo No, sepamos. eso lo dices tú. Claro, eso lo digo yo. No, está perfecto. Pero a nivel de metalenguaje estoy de acuerdo, nos debemos abstener de decir que es evidente. Pero a nivel del lenguaje objeto, de la situación sí, en claro. concreto, eso sería, digamos, ingenuo querer discutir, digamos que, por ejemplo, a una mujer que le agravian, le pegan, la violentan, no hay que defenderla. No, claro, a nivel, por eso, solamente en esta parte, porque obviamente, o incluso yendo más allá, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, cuando dijo que todos los hombres son creados iguales, todavía había esclavos. Cuando se hizo la declaración de la independencia, ¿no? Entonces, lo que era evidente para ellos definitivamente no era lo que estaba sucediendo.
o sea, eso es en negativo. O sea, en negativo lo que ellos aspiraban no era lo que realmente en positivo sería que por más que nosotros no sepamos si es evidente o no, igual podemos aplicar en positivo, o sea, en algo bueno, mantener a todos los hombres en igualdad de estatus legal. Sí, sí, claro. Tu preguntas sobre si la evidencia puede influenciar o debería iluminar lo que es normativo o si son dos cosas que no se entresecan, ¿no? Eso está, por ejemplo, ahí creo que fue Hume con la falacia naturalista, si no me equivoco, que una cosa es el mundo como es, que es descriptivo, y otro como debería ser, ¿no? Que es lo normativo. Pero no sé qué piensan de la propuesta de Sam Harris en su libro El paisaje moral, que dice que eso es absurdo, o sea, que en la práctica lo que consideramos hechos o lo que consideramos evidencia siempre al final ilumina lo normativo. Entonces, por ejemplo, si descubrimos que todas las razas tienen el mismo potencial, entonces hay que darle derechos a todas las personas que tienen diferentes razas. Si descubrimos científicamente que la mujer puede alcanzar el mismo potencial que un hombre, de manera objetiva, ¿no? Mediante pruebas, digamos, de inteligencia, ¿no? Que son tan inteligentes, que las mujeres son tan inteligentes como los hombres, entonces ¿por qué no darles el derecho a votar? Y etcétera, ¿no? Entonces también lo normativo puede derivar de lo descriptivo, ¿o no? Sí, Víctor, no quiero ir mucho de eso porque ese es el tema que, una vez tocamos ese tema, en lo de la ética, pero nos vamos a ir mucho. Y ¿sabes qué? Yo creo que no, porque en promedio creo que las mujeres son más débiles que los hombres físicamente. O sea, definitivamente tenemos músculos más débiles. Yo creo que en promedio también como que, o sea, hay disparidades reales y de hecho no deberíamos basarnos en las cuestiones objetivas tanto. O sea, deberíamos asumir más bien que todos tenemos el mismo estatus legal y si nos podemos a ver la data, pucha, vamos a encontrar miles de diferencias que van a ser necesario que creemos miles de estatus legales diferentes. Bueno, no miles, pero estamos algunos. dando vueltas sobre algo, pero Sí. todavía no hemos aclarado muy bien cuál debe ser el origen de las leyes o cuál debe ser la función que tienen las leyes. La función. Me parece que en toda la discusión hemos estado redundando sobre el origen de la ley como algo evidente, ¿no? Claro. Hemos estado hablando de ese origen de la ley como algo evidente y esa es una postura sobre el origen de la ley, pero hay otras, ¿no? Sí. ¿Cómo metemos a la lógica, al pensamiento racional? ¿Estás preguntando cómo lo hemos hecho o cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? Bueno, si me permiten, ¿no? El otro gran grupo de posturas filosóficas frente a esto que hemos dicho que es el justnaturalismo, ¿no? ¿Verdad? Es el positivismo jurídico. Es decir, que la ley se restringe o se reduce a lo que culturalmente cada sistema, cada país ha emitido, formulado a través de sus instituciones. Digamos que el derecho sería lo que se ha sancionado, dictado o aprobado, convenido, digamos, históricamente o culturalmente en cada sociedad. Más allá de si existe alguna motivación teológica o filosófica o de otra índole. Bueno, ¿y cuál es la relación entre el derecho y la ética? Dinos, cuéntanos, a ver qué te hace pensar esa pregunta. Es un tema bastante complicado porque hay posturas en las que se señala que sí, efectivamente hay una relación entre derecho y ética, y esto básicamente para un justnaturalista no es muy complicado de aceptar, mientras que para un positivista tendrías que ser de un corte llamado positivista incluyente, es decir, que si bien es cierto reconoces que la fuente del derecho es institucional, no obstante, existen valores morales que también pertenecen a los sistemas jurídicos, ¿no? Digamos, hablarías de que hay una relación entre derecho y ética o moral. En cambio, si fueras un positivista, digamos, extremo, ¿no? Tratarías de precisamente separar esta cuestión que ha sido algo así como la demarcación entre la ciencia y no ciencia de Popper, ¿no? La demarcación entre derecho y moral, ¿no? Que es un tema que también se discute en la filosofía del derecho, ¿no?
Ahora, si me preguntas si yo creo que hay una relación entre derecho y ética, normalmente cuando el Código Penal, por ejemplo, te habla que no debes matar, ¿no? El que mata a otro, ¿no? Implícitamente está concibiendo que más allá de que la vida se pueda describir biológicamente, sino que además está considerando que hay un valor en esa situación llamada vida, la cual no se debe alterar, es decir, no dar término a la vida, ¿no? Entonces eso te hace pensar que hay una razón por la cual se está prohibiendo matar, y eso es precisamente el respeto al derecho a la vida, ¿no? Entonces, aun cuando uno pueda, digamos, ser un poco, digamos, desencantado con temas de ética con respecto al derecho, ya la lectura de los diversos textos normativos te da la idea que implícitamente subyacen valores morales para una sociedad, ¿no? Y bueno, ha ido más o menos por el lado de lo que me parece del origen del derecho, pero respecto al lado normativo, que lo que sí debería ser una ley, que lo que debería cumplir una ley. Si debería estar encajado con nuestros valores morales. Por ejemplo, No, o sea, ¿podría haber una ley que sea inmoral? Claro, algo así. Ah, claro, claro, ciertamente, ¿no? Mira que dos filósofos del derecho bastante famosos, el argentino Carlos Alchorrón y su socio académico, Eugenio Buliguín, hablaban de lo que se llama las lagunas, digamos, axiológicas, ¿no? Es decir, casos en los cuales el juez, a pesar de que vea que una norma en específico deba ser aplicada, no obstante, por considerarla injusta, la inaplica o simplemente no la aplica, ¿no? En esos casos, Alchorrón y Boliguín lo llamaban, los denominaban lagunas axiológicas, es decir, la inaplicación de una norma que en principio debía ser aplicada, ¿no? Se la inaplica por razones de carácter ético del mismo juez. ¿Puedes darnos un ejemplo? Como qué norma podría aparentar ser no ética para un juez? O en general para una sociedad. Mira, por un lado tienes la eutanasia, Ujú. que hay todo un debate al respecto de si debe ser legal o no, pero de hecho en nuestro medio es ilegal, ¿no? No está permitido. No obstante, digamos que entre los jueces hay discusión alrededor de esto y decimos, un momento, reducimos la pena o a veces buscamos ciertos casos en que no es muy clara la definición, entonces simplemente no se sanciona una conducta que en principio debía ser sancionada, ¿no? Eh, claro, muchos dicen que la eutanasia no debería ser un delito que corresponde correlativamente a lo que es el derecho a la vida digna, ¿no? Como que sería pues algo así como un derecho a la muerte digna, ¿no? Pero en nuestro medio está sancionado, es un delito. Pero no obstante, como te digo, judicialmente los funcionarios, algunos, digamos, no sancionan tan estrictamente este tipo de prácticas. El otro, por ejemplo, es el tema del aborto, ¿no? El aborto también está sancionado, ¿verdad? Sin embargo, pues, hay abortos que deben ser vistos con bastante, cuidado, ¿no? Que es el caso de los abortos seguidos de los embarazos seguidos precedidos de una violación como consecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, pues, si una mujer decide abortar, ¿no? Digamos, en un estado en que tiene 3 semanas, 4 semanas de embarazo, que es más o menos cuando se detecta que se está embarazada, ¿verdad? Digamos, pues las circunstancias la harían más o menos entendible, porque fueron, digamos, situaciones, digamos, de las que no se pudo elegir libremente el salir o el llegar a estar embarazada.
Entonces, en esos casos también hay discusión. Hay discusión de que si debe o no ser sancionado. Y una parte de los jueces creen que no, por las circunstancias sobre todo, ¿no? Digamos también que hay ciertos tipos que se han ido, o ciertas conductas que se han ido desregulando o despenalizando a medida que ha habido una especie de, entre comillas, progreso en cómo, en nuestros valores morales como sociedad, ¿no? Por ejemplo, ahora que hablábamos de Julio, por ejemplo, antes el racismo estaba institucionalizado en Estados Unidos y había normas que se encargaban de reforzar o de hacer cumplir este racismo institucionalizado. O sea, y poco a poco se ha ido desregulando. Pero hay otro tipo, o sea, porque era evidentemente inmoral tener el racismo institucionalizado. Pero hay otro tipo de normas, por ejemplo, como que son son inmorales, en nuestra sociedad son vistos como inmorales, y antes eran reguladas y ahora no son reguladas. Por ejemplo, el adulterio. En algún momento en los sistemas Claro. legales se ha tipificado y se ha penalizado el adulterio. Ahora ya no penalizamos el adulterio, pero aún así resulta inmoral. O sea, solamente estoy aclarando que no necesariamente, no, es como un cuadro, ¿no? O sea, hay cosas que son morales y legales, cosas que son morales y no legales, cosas que son no morales y legales, y cosas que son no morales y no legales. Entonces, mi pregunta, y siguiendo más o menos lo de Julio, es, ¿tendríamos que estar aspirando a tener cuestiones que son no morales y no legales y desregular absolutamente todo lo que es moral? ¿O cuál sería lo ideal? Bueno, quizás la idea sea, digamos, no sancionar legalmente lo que moralmente está bien, ¿verdad? Ujú. Ese es un primer punto, ¿no? Eh, si algo es moralmente correcto, no debiera ser sancionado, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un tema que tratar. Pero, ¿qué pasa si algo es moralmente incorrecto? Creemos que es relevante, que debe merecer una sanción, pero no tiene ninguna sanción legal. Por ejemplo, cuando se cometió estos temas de la matanza de la Segunda Guerra Mundial, no existían, la palabra técnica es los tipos legales con respecto al genocidio. Solo existía el homicidio simple. Estoy simplificando el asunto. Y además hay un principio llamado así, criterio de legalidad de las sanciones, que es que el delito como sanción tiene que preexistir a la comisión del homicidio, de la matanza, ¿no? Y en Perú también pasó algo parecido. Por ejemplo, los delitos de desaparición forzada, ¿no? Eran tipificados como secuestro, ¿no? Y la desaparición forzada, digamos, es entre comillas, la tipificación y la sanción más justa, más adecuada, ¿no? Bueno, ahí tenemos un caso en que moralmente deben ser sancionados, o sea, la sociedad entiende así, pero no existe una sanción legal, ¿no? No hay ningún problema cuando tú tienes un tema que, digamos, es una conducta que debe ser sancionada y que la sanción también es, digamos, por decirlo así, percibida correctamente, ¿no? El asunto acá, cuando hay esta suerte de divergencia o disonancias entre lo legal y lo moral, no queda claro cuál es la relación entre lo uno y lo otro. O sea, es decir, pueden, por, digamos, razones morales, sancionar a alguien cuando la ley no ha previsto una sanción específica, ¿no? Un positivista te diría no, bajo ninguna manera, ¿no? De ningún modo. Por otro lado, alguien podría, la otra cuestión es lo que yo llamé lagunas axiológicas, ¿no? Debería aplicarse una sanción cuando es inmoral sancionar a alguien por ese caso, ¿no? Esas son situaciones en las que también plantea la cuestión de cuál es la relación con respecto a cuál es el peso, mejor dicho, de la moral para la aplicación de la ley. El juez puede basar su decisión
netamente en una decisión moral, aun cuando vaya en contra de la ley o cuando cree una norma legal que no estaba prevista en el sistema jurídico, ¿no? Entonces eso ya depende mucho de la visión que tenemos, de la concepción que tenemos de derecho, ¿no? Depende mucho. Entonces quizás hoy por hoy en el Perú nadie va a querer digamos, ningún funcionario judicial estaría de acuerdo en sancionar a alguien solo por motivos morales, ¿no? Porque, digamos, podría incluso digamos, correr ciertos peligros legales, como por ejemplo prisión, ¿verdad? Esos temas no están resueltos, me parece, y creo que lo que queda acá, como una tarea de nuestra época, es ver cómo materializamos, cómo entendemos de una manera mucho más estricta la relación entre derecho y moral. No solo para reconocer que sí, pues existen valores morales, sino también para incluirlas dentro del mapa o del cuadro de decisiones de los jueces, ¿no? Y de la manera que la moral juegue un rol efectivo en las decisiones judiciales, ¿no? Más bien, ahí sí entra un poco lo que estaba intentando decir Víctor, de claro, pero ¿cuál es nuestra fuente al final? ¿O hacia dónde debe caminar o avanzar nuestra moral? ¿En base a qué? No vamos a entrar de lleno en eso, no vamos a entrar de lleno en eso porque es un tema grande. Ya, yo creo que la cosa se aclara cuando concebimos a la moral como principios, ¿no? Después tener el principio utilitarista, el mayor utilidad, o digamos, el imperativo categórico, ¿no? Y los principios a la hora que se aplican se convierten en normas, ¿no? Entonces las normas pueden tener excepciones, pero los principios sí deberían ser universales, ¿no? El principio de la vida o el principio de la libertad. Entonces a veces uno le puede dar más prioridad a un principio que a otro, como en el caso de la eutanasia, ¿no? Pero yo sí creo que la ley debería ser moral, o sea, la ley o la norma debería estar acorde a un principio o a un conjunto de principios universales. Y si no hay un problema, ¿no? Porque si las normas van cambiando, son contingentes, van cambiando, van saliendo, se van aprobando, pero siempre deberían estar acorde a ciertos principios que deberían ser universales, ¿no? Salvo que uno no sea universalista y sea relativista, ¿no? Entonces, no sé, la veo, no sé, es un poco complicado, pero me parece que deberíamos aspirar a una coincidencia entre la moral entendida como un conjunto de principios o como un principio, y la parte normativa que sí puede ir adaptándose a los cambios sociales, ¿no? Sí, de hecho, oye, ahora que dices eso, yo creo que sí, que la ley tiene que estar dentro de lo moral, pero que no necesariamente todo lo que es inmoral debe regularse. O sea, no necesariamente todo lo inmoral debe regularse, pero sí lo que se regula tiene que estar dentro del campo de lo moral. Podría ser como en Colombia, por ejemplo, ¿no? Que en Colombia creo que es obligatorio votar, pero no hay sanción, ¿no? Entonces en la práctica, como no hay multa, entonces o sea, simplemente se establece lo que es correcto, que es votar, pero si no votas no hay sanción, ¿no? Oye, pero eso no es obligatorio. Claro, pero si no hay punición, es opcional. Claro, no es obligatorio. Claro, pero si es opcional no es obligatorio, pues, Víctor. Claro, pero ahí, si quieres, puede ser una contradicción, ¿no? Pero tú le puedes quitar la multa sin cambiar la ley. Bueno, cambiar la ley. Lo que sí puede pasar, no no soy abogado. Claro, pero ¿sabes qué, Víctor? Lo que puedes hacer, puedes cambiar la ley y no decirle a nadie. Y como nadie lee el periódico oficial, nadie se entera que ya quitaron la multa y la gente sigue votando. No, se darían cuenta tarde o temprano, aparecería en la prensa. Una característica de un buen sistema de leyes es que justamente la gente se entere si es que cambian las leyes, ¿no? Por ejemplo. Claro. Otra cosa es que las leyes se pueden hacer cumplir, ¿no? Sí. O sea, ¿qué sentido tiene hacer leyes que no se puedan hacer cumplir? Por ejemplo, el Estado no puede regular lo que haces dentro de tu casa. Todavía. Bueno, de hecho, en el Código Civil hay varias normas que no se aplican, que cuando uno lleva los cursos de derecho son bonitos, muy, muy interesantes, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando uno pregunta a abogados, incluso mucho mayores, y le dice,
Oiga, ¿usted ha aplicado algún caso de estos? No, nunca. Por ejemplo, ¿no? Hay un tema llamado abuso de derecho, que es cuando uno literalmente hace un uso excesivo de un derecho reconocido por alguna norma, ¿no? Sé cómico de Por ahorita. ejemplo, Por ejemplo, puede ser, por ejemplo, el caso del derecho a la propiedad, ¿no? El derecho a la propiedad te da la facultad, ¿no? De disponer, usufructuar, o usar, ¿no? Entonces, podría ser, pues, de que genere ciertas bullas o ciertos olores o simplemente los ejercicios resultan no solamente ser incómodos, sino también hasta cierto punto agraviantes para tus vecinos, cosas de esa naturaleza. Entonces, la idea de esto del Código Civil, en el título preliminar del Código Civil, es que se sancione el exceso, ¿no? Del ejercicio de un derecho válidamente reconocido. Pero, bueno, esa es la teoría, por decirlo así, ¿no? Pero la práctica es de que no hay muchos casos de esa naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente son figuras un poquito exóticas que han sido pues traídas como novedad a nuestro ordenamiento, pero que no responden a una necesidad real de la sociedad, ¿no? Y que sirve un poco para alimentar la curiosidad intelectual, pero no, como digo, no tienen una aplicación en la vida, ¿no? Eso es una de las cosas que yo he preguntado, dicho sea de paso, a mis amigos abogados, si alguna vez han visto un caso de abuso de derecho, y bueno, son muy pocos los que me dicen una vez, dos veces, estamos hablando de abogados que tienen 30, 40 años de ejercicio, ¿no? y en el caso de, por ejemplo, de la legalización de la marihuana, Ya. Ya, ¿qué habría que tener en cuenta para analizar si se debe o no tener una ley como... Oh, perdón, claro, una ley que prohíba la posesión, consumo, etcétera? No, pero Marihuana. ahorita no hay prohibición de posesión ni de consumo. Hay de posesión hasta cierta Hasta cantidad. cierta ¿no? cantidad, Ya, claro. Pero O es sea, porque asumen que si tienes más estás vendiendo. O sea, yo creo que se claro, asume pues, que no claro, es de claro. consumo personal, Así pero el es, consumo personal no está mal, no está prohibido. así es, ya. así es, así es. Pero hay una contradicción porque o sea, no está regulado, pero también Claro. está despenalizado, ¿no? Es Entonces, como la la persona prostitución. que consume necesariamente va a incurrir en un delito a la hora que la compra. Claro. No está criminalizado y ese es un punto medio entre la regulación y la prohibición, ¿no? Entonces, una cosa es prohibir el consumo, la posesión y el tráfico, ¿no? En el Perú se penaliza el tráfico de la droga y la manera como lo hacen es fijándose en la cantidad, ¿no? Entonces, para la marihuana es 8 gramos, para la cocaína creo que son 2 gramos, entonces uno tiene hasta cierta cantidad, se asume que es para consumo personal y no se penaliza, salvo que estés manejando un vehículo, ¿no? Ahí sí está prohibido. Pero igual, así, a la hora que la compras, sí incurres en el delito. Entonces es un poco como una contradicción, porque nadie crece o fabrica la droga en su casa, ¿no? O sea, podrían tener su plantita como buenos ciudadanos, entre los tomates y la lechuga. Pero una planta te saca más de 8 gramos. Ya, pero ¿qué consideraciones tendríamos que tener para saber lo que debería decir la ley respecto a ese tema? Ujú. Bueno, para empezar está, digamos, el tipo de libertad que queremos, ¿no? Si nosotros, pensamos que la libertad es un derecho que no debe tener ningún límite, que uno mismo debe autolimitarse y, por ejemplo, si yo quiero consumir 1 kilo, 2 kilos o simplemente quiero guardar para una fiesta de cumpleaños, una N cantidad de marihuana, ¿no? Para todos mis cumpleaños estoy pensando. Entonces nadie tendría, pues, pero de repente quiero hacer una suerte de para toda la universidad, cosas así, ¿no? Entonces Te nadie eligen rector. podría decirme, no lo hagas, cosas así, ¿no? Pero por otro lado, podrían haber consideraciones de que la libertad, ¿no? Y es un poco lo que yo sostengo, de que la libertad, digamos, si bien es cierto, se debe reconocer como un valor en el individuo,
pero el sujeto no necesariamente en todos los casos que toma decisiones es, digamos, consciente y racional. Ojo que la libertad siempre va de la mano con la conciencia, con el dolo, con la voluntad, ¿no? Entonces, ya desde fines del siglo pasado, por ejemplo, en neurología se trabaja temas como que las decisiones racionales solo son tales en un 5% de los casos, y estamos hablando de decisiones de consumo, de cualquier tipo de consumo, es decir, comprar un celular, ir al cine, comprar una galleta, etcétera, etcétera. Resulta que para la neurología, solo de ese universo de casos de consumo, solo son racionales y voluntarios, en el sentido que son producto de una mecánica lógica de toma de decisiones, solo son racionales en un 5%, y el 95% son automáticos, vía sesgos, ¿no? Entonces, el asunto es de que nuestra mayoría de decisiones son motivadas o causadas o sustentadas en un sesgo. ¿Ya? Ahora, yo no sé si esto va a cambiar nuestra noción de libertad, en el sentido de autodeterminación, en el sentido de que soy yo la mejor persona que puede decidir por mí, o de repente hay en ciertos casos en que hay que desconfiar del individuo por una suerte de paternalismo bien entendido y decir de que en estos casos no debes tomar tú la decisión porque los daños son muy graves potencialmente. Bueno, no, nada, el asunto es de que, yo sé que esto puede chocar mucho, pero claro, si uno se remite a Stuart Mill, claro, está hablando del siglo XIX, ¿no? El asunto es de que Stuart Mill en el siglo XIX no sabía de esto último que ha pasado recién a fines del siglo pasado. Me refiero a la presencia de los sesgos, ¿no? De la presencia de los sesgos en nuestras tomas de decisiones usuales, ¿no? Sí. Bueno, lo que decía era que hay que tomar en cuenta también que nuestra necesidad de un sistema legal es protección. O sea, proteger el entramado social o proteger a la comunidad, y básicamente lo que se está protegiendo o lo que está en peligro va a cambiar de caso a caso. Por ejemplo, ¿por qué es ilegal que una persona conduzca ebria, pero no es ilegal que una persona esté ebria? ¿No? Porque tú puedes hacer lo que quieras contigo, pero en el momento en que conduces ebrio, no te estás poniendo solo en peligro a ti mismo, lo cual de por sí ya socialmente deberíamos, entre comillas, evitarlo, tal vez, qué sé yo, sino estás poniendo en peligro a los demás. O sea, no es por el individuo, sino es por el peligro que representas para los otros individuos y por lo tanto el peligro para la sociedad, para el conjunto de humanos que está viviendo juntos. Y yo creo que muchas veces simplemente no sabemos exactamente dónde está la línea. Porque claro, aquí en general en nuestros sistemas intentamos respetar la libertad individual, ¿no? Y es por eso que no se pena el consumo de ciertas drogas, de ninguna droga personal, ¿no? Incluso puedes ir y comprarte la cantidad que quieras de antibióticos, o sea, igual te estás afectando, ¿no? De alguna u otra manera, pero no se regula, lo que se regula es el daño que causas al otro. Y en este caso de las drogas, yo creo que debemos pensar que también hasta cierto punto sí hay cierta lógica, sobre todo en el caso de la cocaína. O sea, en el caso de la marihuana tal vez no, porque tal vez no estoy muy informada tampoco al respecto de... Justo le decía a Julio, en verdad nunca he comprado marihuana, que siempre llega, y no sé de dónde sale exactamente. Pero en el caso de la cocaína hay como que hay una cuestión económica real que afecta a la sociedad como el trasfondo de esta droga que es de uso personal. O sea, yo creo que sí hay un impacto económico y social que tal vez no haya sido la intención del legislador, ¿no? Pero que no es tan simple como decir, bueno, el que quiere compre y el que no quiere no compre. Es como, imaginemos, déjenme pensar un ejemplo no tan chocante ni exagerado, porque solo se me ocurren ejemplos malos, como trata de personas. Fuera de los humanos, pero fuera de los objetos inanimados, el comercio de animales en peligro de extinción, el comercio de animales exóticos. El comercio de animales exóticos está regulado también. O sea, está prohibido el comerciar con ciertos animales o con ciertas especies protegidas.
porque estás protegiendo algo más grande. No es que si yo quiero me compro lo que quiero y tal cosa. Estás protegiendo algo más grande. No es solo la libertad individual. No es coartar la libertad porque sí. Es proteger algo más grande. Que creo que debería ser, ¿no? O sea, Sí, ahora lo que te comentaba es que no es, o sea, no está, no hay una prohibición absoluta. O sea, no puedes tú comercializar con monos leoncitos, pero si estás en un zoológico, sí hay vías legales para hacerlo, igual con los papagayos y qué sé yo, ¿no? Igual también puedes comprar cianuro, puedes comprar los venenos más potentes del planeta legalmente, puedes comprar plutonio y uranio para hacer una bomba atómica legalmente, pero no puedes comprar marihuana, no puedes comprar ninguna de estas drogas ilegales, ¿no? en el caso de la marihuana, Víctor, yo creo que Legalmente. simplemente es porque la gente no lo está pensando. O sea, simplemente hay un lío como que contemporáneo al respecto, ¿no? Simplemente estamos arrastrando una norma antigua. Simplemente lo estamos arrastrando, como dije, como el adulterio. Estábamos arrastrando el hecho de que el adulterio sea ilegal porque es inmoral o porque no es moral, no es socialmente aceptado. Y simplemente lo arrastramos hasta que un día se conversa y se decide que no deberíamos seguir arrastrando esta norma. Pero mi punto es que tiene cierto sentido esta discrepancia entre penalizar el comercio pero no penalizar el consumo. O sea, porque el consumo es individual, pero en el momento en que realizas otra transacción y estás implicando a otros procesos, otras personas, otra parte de la sociedad. El único caso que se me ocurre es el de tomar, o sea, el tomar bebidas alcohólicas y manejar tomando bebidas alcohólicas. Yo creo que no tiene sentido porque hay un tema, ¿no? Por ejemplo, cuando salió hace algunos años, hace algunos años o el año pasado nada más, el asunto de las carnes, de la comida chatarra en general y sobre todo las carnes procesadas, ¿no? Por un lado, la OMS me parece que dijo que era cancerígeno, luego matizó la información. Y a la par salieron un grupo de empresarios en especial, ¿no? Que decían que no es cancerígeno y en fin, ¿no? Y una de las cosas que se decía alrededor era que el individuo tiene la libertad de ver si come o no un embutido, ¿no? Siempre y cuando tenga la suficiente información, ¿ya? Y eso se ha apelado continuamente, ¿no? El que el individuo tiene la libertad. Otro caso que fue en Perú hace poco es el caso de los alimentos transgénicos, ¿no? En el que también pues se decía que estos pueden producir cánceres, etcétera, etcétera. La OMS en este caso, recuerdo que fue el año 2015 más o menos, no dijo ni sí ni no, pero digamos que como que la sociedad, en especial los empresarios, dijeron, bueno, en la duda me favorezco, ¿no? Entonces, pero nuevamente la situación era de que si el individuo, el sujeto, la persona está con información, entonces ella puede decidir si come o no un alimento transgénico. Igualmente fue en el caso de los productos chatarra para las loncheras, que fue una norma que salió ya hace un par de años, un poco más, prohibiendo que las loncheras de los estudiantes escolares sean compuestos o no formados con comidas como papitas a Lay's u otra cosa por el estilo, ¿no? Y ahí nuevamente salieron los empresarios y dijeron, no, pues los padres, mientras que sean consumidores informados, ellos tienen la libertad. Lo que yo cuestiono es por qué es de que estamos siendo, digamos, muy triunfalistas, estamos exagerando el alcance de la libertad, porque la libertad se sustenta en la conciencia y en la intención. Y eso neurológicamente solo funciona en un 5% de los casos. Más bien lo que funciona en el 95% restante son los sesgos, las determinaciones inconscientes y que son vulnerables al efecto de la publicidad. Lo que en el Perú existe es, por ejemplo, si nos vamos al Código Consumidor, es el falso paradigma, si yo lo quiero llamar así, falso paradigma, del racionalista consumidor, el agente consumidor, que solo con la información va a saber cuáles son las últimas consecuencias de sus decisiones.
y no tienen en cuenta, y esto fue el año 2010, y no tienen en cuenta, digamos, que ese consumidor es un sujeto ideal, que solo acierta en un 5% de los casos, que solo actúa, mejor dicho, ¿no? O sea, está desactualizado, no está a la par con la ciencia. Ese es No le el conviene tema, estar a ¿no? la par con la Pero ciencia. así es, ¿no? Pero, entonces, por ejemplo, cuando tú comentabas de que, ok, yo soy libre, puedo consumir coca, puedo consumir marihuana, ok, pero si es para venderlo, no, ¿no? Pero también estaba pensando la vida no es, digamos, la misma situación para todos, ni siquiera para uno mismo a lo largo de los años. Entonces yo decía, ¿puedo yo consumir marihuana o cocaína a mis 16 años? Yo diría, bueno, sí, porque en fin, bueno, 16, a nadie le intereso, no tengo familia, no tengo nada por el estilo, estoy un día en la playa o en cualquier otro lugar, un concierto, y ok, no es un acto trascendente, no voy a jalar ningún curso, no hay problema. Pero a mis 46 años, cuando yo tengo 2 hijas, una esposa, un trabajo, y digamos que mañana tengo que trabajar y tengo que tener toda una programación, y cuando sabemos también que si que consuma solo cualquier tipo de droga, voy a, digamos, no, voy a incumplir o cumplir mal las diversas tareas que tengo que hacer, no solamente mi trabajo, sino como padre, como esposo, etcétera, etcétera. Creo que la respuesta se tiene que circunscribir a la época en la que estamos viviendo. Es decir, en mi caso, ya un hombre adulto, pues no estoy como que... y sí, si bien es cierto, en parte estoy reconociendo que ya no soy lo libre que era antes, porque las consecuencias no solamente las sufro yo, sino también otras personas, pero precisamente mi libertad tiene que ir con otros principios, retomando lo que decía Víctor, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Víctor de que deben haber principios, no tanto las normas, las reglas, sino principios. Y resulta que la libertad no es el único principio en juego en el caso de la legalización de las drogas, ¿no? Sino que además debe ser, pues, la familia, la vida la vida de las otras personas que dependen de ti, al menos cuando eres padre, o de repente eres un hijo que mantiene a sus padres, entonces en esos casos también debe pesar. Por ende, pues, la situación se hace mucho más dinámica, más compleja, pero lo que yo ataco mucho es el individualismo, ¿no? Yo soy libre, es mi decisión, yo entiendo, y si he querido, entonces es válido mi proceder. Pero ¿hay algún costo a tener esta prohibición? O sea, porque, digamos, como sociedad, ¿estamos teniendo algún costo teniendo esta prohibición, por ejemplo, y teniendo una disparidad con otros tipos de drogas, como el alcohol, por ejemplo? Porque en verdad podemos aplicar eso, como tú has dicho, los sesgos se aplican a todo lo que uno consume. Entonces, no sé, ¿cuáles son los costos? El O sea, terrorismo. por el lado positivo de tener... ¿Qué tiene que ver el terrorismo, Víctor? El terrorismo básicamente sobrevivía por el comercio ilegal de la cocaína. Ah, pero no de marihuana. No, digamos, el costo de la ilegalidad de las drogas es la violencia, ¿no? Y la corrupción. Costos Y hay- económicos, yo claro, diría. ese sería un costo, digamos, bien tangible. ¿Y hay algún costo intelectual, por decirlo así? ¿A qué te refieres? ¿A A lo que que- estamos perdiendo en este individuo Por que... ejemplo, uno que estés tonto siempre el día? tiende a valorar la consistencia también. Ya. Así como uno valora la libertad, también valora la consistencia. Ya. Y si uno dice que, por ejemplo, que los sesgos se aplican a todo, Ujú. entonces, ¿por qué la marihuana tiene que caer en un caso aislado y no cae dentro con la categoría del alcohol? ¿Pero te refieres a ir de un lado a otro, como regular el alcohol, regular las papitas fritas, regular... A eso me refiero, o sea, no me refiero digamos, Porque absolutamente todo es me refiero a potencialmente... la consistencia en este caso, por ejemplo. El valor de la consistencia. Claro, ¿Qué tan importante es la O sea, consistencia? o sea, lo que tú más o menos estás diciendo es de que, digamos, si se prohíbe una determinada acción, otras similares o hasta peores también deberían ser prohibidas, algo así, Claro, yo estoy diciendo ¿verdad? que, claro,
o eso o lo contrario, ¿no? Claro, pero que todos tengan una Pero algo categoría. consistente, eso, sí. Claro, pero a ver, bueno, hablando de la consistencia, yo creo que esto es ética, ¿no? Esto es derecho, no es matemáticas, ¿no? Entonces, en matemáticas y en ciencias normalmente se busca una consistencia simple, es decir, y simple no en el sentido de que sea peyorativo, sino que precisamente el término se llama consistencia simple o denegación. Es decir, que algo no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo y y en las mismas circunstancias, ¿verdad? Ya, mientras que existen otro tipo de razonamientos formales que quizás son más adecuados para los temas morales y legales. Por ejemplo, los razonamientos paraconsistentes, en las que se distingue entre consistencia simple y consistencia absoluta, ¿no? Sí, entonces, y esto también son, dicho sea de paso, procedimientos formales, es decir, hay una lógica llamada lógica paraconsistente y que, digamos que existe una lógica de primer orden en ese sentido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y estos son más adecuados para un razonamiento ético, para un razonamiento jurídico, me parece, me parece. Yo sé que hay mucha discusión al respecto, pero a mi postura sí me parece que son adecuados. De modo que podemos aceptar ciertas inconsistencias en la medida de que tengan algún tipo de maniobrabilidad todavía, ¿no? Pero por otro lado podríamos rechazar otro tipo de inconsistencias, ¿no? Entonces, lo que quiero decir a nivel filosófico es de que las inconsistencias per se no son malas, sino depende de qué tipo, de qué naturaleza, tenemos, digamos que, cuáles son las estrategias que tenemos para abordar determinado tipo de contradicción. Siendo un poco abogado del diablo, ¿no? Los argumentos en contra de la legalización de las drogas ilegales, yo creo que el más sólido es el que menciona que que el usuario de drogas pierde la autonomía. Así como el niño no puede decidir si quiere o no ir al colegio, siempre tiene que ir porque no está en capacidad de decidir ni de razonar, o sea, no es autónomo. Igual la persona que consume drogas, la persona que es adicta a la heroína, por ejemplo, no tiene la capacidad de decidir, ¿no? Entonces es mejor que el Estado decida por él, ¿no? En parte ese argumento también se usa para la eutanasia, ¿no? O para el suicida, ¿no? Dicen que el suicida no está en capacidad de decidir sobre su vida, entonces el Estado tiene que prohibirle el suicidio y tiene que obligarlo a mantenerse con vida, ¿no? No sé qué opinas al respecto. Bueno, es una pregunta bastante complicada, ¿no? El decir, porque, digamos, la pregunta básicamente está pidiendo una respuesta tajante para cualquier circunstancia en la cual el Estado decide por el individuo, ¿no? Para que éste no consuma ningún tipo de drogas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Yo pensaría nuevamente en una suerte de ética situacional, ¿no? Si es un individuo que es soltero, que básicamente de él no depende algunas personas, y finalmente, por decirlo así, la sociedad no depende mucho de él, ¿no? Entonces yo no le vería ningún problema, básicamente por las consecuencias. O sea, no va a haber otro individuo que va a salir perjudicado por este sujeto, ¿no? Entonces este individuo puede hacer de su vida, digamos, si quiere consumir un tipo de drogas, que lo haga, ¿no? Pero, y muchas veces pienso, Víctor, en el caso de los artistas de rock, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que, digamos, hay casos un poquito, digamos, alarmantes, ¿no? De consumo de drogas durante el embarazo, ¿no? Tanto del padre como de la madre, ¿no? Y cosas de esa naturaleza, ¿no? Quizás si los señores estos fueran jovencitos y no fueran, sino pues solamente una pareja sin estar esperando un hijo, etcétera, yo no le vería ningún problema trascendental que hagan en cuatro paredes lo que quieran, ¿no? Pero si ya hay un individuo, en este caso un futuro ser humano o ya una vida en formación, ahí sí no creo que ellos tengan la libertad como para decidir si consumen cualquier tipo de droga, ¿no? Porque todos los que hemos sido padres sabemos
que nuestras esposas no pueden consumir cualquier sustancia durante el embarazo, ni siquiera aquellas para la gripe, ¿no? Imagínate pues, heroína, cocaína, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, yo quiero hacer una acotación sobre eso, y es que, bueno, no sé de nuevo qué tan determinista seas, Víctor, yo sé que tú eres determinista, pero también eres un poco kantiano, y es como la falta de libertad que tiene una persona bajo la influencia de heroína no es tan distinta de la falta de libertad que tiene una persona bajo la influencia de otras variables, incluida la propaganda, incluidos los comerciales, la ideología, la religión, miles de cosas. Y yo creo que deberíamos ver si el resultado, o sea, deberíamos ser un poquito más utilitaristas y ver si el resultado realmente daña a alguien. Por ejemplo, más o menos lo que decía Miguel, pero tampoco solamente si es que daña a alguien porque soy su soporte económico, sino si daña directamente a alguien. Si estoy embarazada y no sé si han visto ustedes los bebés que nacen con dependencia de heroína, o sea, esos pobres niños ya están, pues, nacen perdidos, ¿no? Nacen con dependencia. Y ahí, pero no por el consumo, sino por el daño directo a otro ser humano. Y yo creo que eso ya entraría, eso es poquito difícil porque ahorita no entra en muchas figuras, pero no por el consumo en sí, sino por el daño directo. Ahora, si yo mantengo a mis padres y decido meterme heroína y eso me hace disfuncional, el resultado no es muy diferente de que decido simplemente no trabajar, no me meto nada, no me meto absolutamente nada, pero no quiero trabajar, no quiero estudiar. Y yo creo que en ese caso, o sea, ¿cuál es la diferencia entre una persona que deja de apoyar económicamente por culpa de la heroína y una persona que deja de apoyar económicamente porque no se le da la gana? En ambos casos, en el resultado se está dañando. La única diferencia es que en el primer caso hay una sustancia, ¿verdad? Pero creo que yo, desde mi punto de vista, en ninguno de los casos el Estado debería intervenir. Porque eso, y puede decir que es un slippery slope, pero en verdad, yo sé que yo tengo un sesgo muy marcado a favorecer la libertad, y obviamente también creo que la libertad debe tener límites, pero este tipo de cosas hace que estemos mirando, o sea, que estemos intentando regular lo equivocado. Estamos regulando algo que no conocemos del todo. Que o sea, la libertad personal puede estar disminuida por las drogas, puede estar disminuida por infinitas cosas y no podemos estar simplemente concentrarnos en qué es el ideal de un ser humano. Otra cosa, ahora que dijeron esto de los, yo pienso que debe ser al revés. Yo pienso que si se debe regular definitivamente el daño personal, o sea, el daño al propio individuo, debería hacerse hasta los 16 años, más o menos. O bueno, ahorita tenemos el límite de los 18, por ejemplo. A partir de los 18 eres un ciudadano, ¿no? Y a partir de cierta edad, yo creo que ya, si te matas, si te dañas, si te cortas, si te drogas, es tu problema. Yo sí soy un poco individualista, pero mi problema es que o sea, antes de eso, estás bajo, como que, el Estado debería proteger a los niños en los casos en los que sus padres no son lo suficientemente eficientes en protegerlos. O sea, hay muchos niños a los que sus padres simplemente no los protegen en general. Yo creo que el Estado sí debe hacerse cargo de esos niños, pero no de los adultos. Y ahora, eso genera un problema, yo sé, ¿Y cuál sería tu solución? O sea, digamos, hay un niño que tiene su padre que es cocainómano, entonces el Estado se hace cargo de esos niños. Yo creo y que el sí, o sea, pero ¿qué le pasa? Nada. yo creo que no, o sea, no creo que deberíamos meterlo a la cárcel. Creo que si tiene seres, o sea, creo que podríamos, ahí es un tema diferente, o sea, creo que el Estado como Estado no debería obligarlo, pero así como hay albergues de niños, ya el Estado se lleva al niño. Tengo una especie de contradicción al respecto, porque yo sé que hay instituciones privadas que también se encargan de hacer cosas, o incluso cuando tú tienes un ser querido, tu papá es cocainómano, tú lo obligas prácticamente o sea, no es que lo dejes sin libertad, tú lo estás obligando realmente. Entonces, si hay una persona que realmente no tiene a nadie, que realmente no tiene como que un tipo que está tirado, yo creo que sí podría haber un caso en el que el Estado se lo recoja, pero no, o sea, no una especie de meterlo a la cárcel. No estoy segura de cómo funciona porque ya lo hacemos. O sea, ya lo hacemos por ejemplo, con los pacientes psiquiátricos a veces, ¿no? Y, Claro. o sea, creo que solamente digo que ahí no es tan
o sea, para mí hay como que un área muy gris ahí, ¿no? No es tan fácil decir, bueno, si es serenómano y su padre necesita pensión, pues lo metemos a la cárcel, ¿no? Y no creo que sea tan simple. Y bueno, Claro. lo de los niños para mí es un tema muy importante. Bueno, pero Sí, mientras que otra no se cosa mete con ellos, no hay problema. mientras que los niños no se metan. Pero, eso es lo que había pensado también. Y es qué tan moral es corregir a los hijos de los demás. O sea, a mí se me ocurrió por una soncera, ¿ya? Como que hay gente que bota basura en la calle. Si ves a un niño botando la basura en la calle, para mí lo moral es enseñarle al niño a no botar basura en la calle. ¿Qué pasa si el niño está con su padre? Y el padre permite que el niño bote basura en la calle. Estoy hablando de un ejemplo recontra simple como el botar basura. Es algo recontra simple. Ujú. Parece que es completamente inofensivo, pero en realidad está ensuciando la ciudad y las ciudades de todos, y realmente sí hay una especie de, o sea, sí estás afectando a la sociedad en terceros, ¿no? Y eso es recontra simple. Entonces, ¿qué tan moral es corregir a un niño ajeno para que no realice una acción que eventualmente podría perjudicar a otros? Puede pasar por O algo tan corregir a simple un como botar adulto, basura. a un adulto que realiza la misma acción. Corregir a un adulto yo la veo más difícil. Mi punto más va, o sea, corregir uno, Un o sea, policía lo podría hacer, ¿no? claro, pero cuando estás con un adulto, usualmente la relación es como que de igual a igual. Usualmente cuando Claro, estás frente a un niño, eres una figura de autoridad. O sea, claro. así no sea tu hijo, eres un adulto. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan cuando eran niños, ¿no? Es como que basta que alguien mida más de 1,50 m y ya parecía un adulto. Es como que es grande. Entonces ya tienes una relación diferente. Es como cuando tienes alumnos. Eso de un niño a veces me ha tocado. Puede ser un sobrino, puede ser un niño simplemente que no conoces y con el cual te tropiezas en la calle y no se está portando adecuadamente, al menos tú lo ves así. Y bueno, es difícil porque digamos que lo normal es que tú te ocupes de tus hijos, lo normal entre comillas, es para mí en todo caso, y que digamos que hay cierta autonomía de un padre para tomar decisiones de cómo educa a sus hijos, ¿no? Si a uno no le parece que esté pintando las paredes, cosas así, ¿no? Entonces, pero hay padres que de hecho le permiten a su hijo pues hacer muchas cosas. El asunto ya va con un tema de extremos, ¿no? Como por ejemplo, y recuerdo en una televisión, un programa televisivo hace muchos años, hace algunos años, que un papá tomaba con su hijito, ¿no? Yo no sé si eso es correcto o es incorrecto, necesariamente, pero a mí personalmente no me gustó. Y yo solo no hubiese prohibido solo al niño, sino también al adulto le hubiese pues reclamado de que eso no haga con su hijo, ¿no? Pero si el niño pues suelta, no sé, pues una cáscara o una basura en medio y está con su padre, lo que yo haría es hablarle directamente al padre, decirle, ¿no? Que su hijo ha dejado olvidado una basurita en la calle, cosas así, ¿no? Porque lo otro, digamos, porque, digamos, para decirlo en términos legales, ¿no? Tú tendrías el derecho a reclamar que un niño se ha portado mal o tendrías la obligación de esto, ¿no? A mí me parece más un derecho, ¿no? Pero que también debe ir ligado del respeto, del derecho que tiene el padre a criar a sus hijos a su entender. Entonces, creo que es un poco el asunto, ¿no? Me parece, no sabría cómo decirte más, ¿no? Bueno, muchas gracias, Miguel, por acompañarnos. Tal vez tengamos otra vez como invitado, tal vez para el mismo tema o para otros temas. Claro, con todo gusto. Y bueno, y hoy día no estuvieron Natalie y Adrián. Y bueno, y así concluye la edición 80 de la Guía Escéptica. Bueno, y la próxima semana, en el próximo podcast vamos a anunciar los ganadores del libro, o el ganador del libro, es solo uno. Y nada, escúchenos y nos escuchamos en el siguiente programa. Ya. Gracias, chao. Ok, listo. Gracias, hasta luego. Chao, nos vemos. Chao. Chao, Víctor, saludos. Víctor, creo que nos dejaron otra vez. Sí. ¿Hola?
Oye, qué mal educados, cómo lo dejan al invitado hablando solo 2 veces todavía. Bueno, no me parece inmoral. Eso es inmoral, ¿ah? No, No eso sé no es si puede ser inmoral. legal, pero... Yo no veo, no, es más, yo no veo que haya disminuido la felicidad global por eso. Y por lo tanto no es inmoral. Ha disminuido la felicidad local. En mi casa por lo menos se ha bajado.